capítulo 11. Dios mediante vamos a finalizar con el examen de este pasaje que lo hemos visto en creo que 4 reuniones. Todo breve, pero bueno, lo fuimos viendo de a poquito. Acerca de cuáles son los propósitos de esta reunión, justamente, de la Cena del Señor. Vimos 3 de esos propósitos, hoy vamos a ver el 4. Seguramente quizás alguno pueda encontrar alguno más, pero bueno, son los que hemos podido relevar. Dijimos que la Cena del Señor es un acto de recordación. Si recordamos el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, lo hacemos en memoria de Él. Es una reunión de proclamación también, porque se proclama, dice, que la muerte del Señor ustedes están anunciando hasta que Él venga. Se proclama delante de los hermanos, delante de las personas que puedan estar presentes, se proclama también delante de los seres espirituales que a lo mejor no vemos, pero que sabemos que son reales. Se proclama la muerte de Jesucristo, se proclama su resurrección, se proclama el triunfo sobre el pecado. Y se proclama su futuro regreso para buscar a su iglesia. Dijimos que es recordación, que es proclamación, que es también investigación, porque investigamos cómo está nuestra vida. Y Dios dice, y Pablo dice que es importante que cada uno se examine a sí mismo antes de participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Es cierto que el propósito es la participación, no la no participación, ¿sí? Pero cada uno tiene que autoexaminarse, y bueno, ahí vimos algún detallecito sobre eso. Y hoy vamos a ver el último propósito por el cual estamos acá, que es un propósito de celebración. Es una celebración, se celebra a Jesucristo. No podemos soslayar que es una fiesta de esperanza, es una celebración de esperanza. ¿Por qué? Porque dice que ustedes la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. No es una celebración permanente, es una celebración que tiene definido un momento en el cual ya no va a tener más lugar, no va a tener más sentido. ¿Por qué? Porque Jesucristo habrá vuelto y habrá regresado. Y uno no tendrá que recordarlo, no tendrá que hacer memoria de Él. Sencillamente va a estar en su presencia. Entonces, celebramos que lo que se anuncia es la muerte del Señor, pero hasta que Él venga. Celebramos que no es algo eterno el hecho de compartir un trocito de pan y un sorbo de vino, porque ya le veremos tal como Él es en un momento determinado, cuando Él lo defina. Celebramos que Jesucristo ha ganado la batalla sobre el pecado y sobre la muerte. Acompáñenme unas páginas más adelante, el mismo libro, capítulo 15, primera carta de Corintios, capítulo 15. En realidad el capítulo 15 es todo un alegato acerca de la resurrección de Jesucristo. Es importante que lo leamos y releamos varias veces por completo, no todo el capítulo. Pero usted fíjese que en el capítulo 15, el versículo 51 dice, aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a pasar por la muerte física, eso es lo que quiere decir. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu muerte? Oye, Juan. ¿Puede generar una picadura mortal esa muerte? No. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Es la tumba el fin de los acontecimientos?
todo se termina cuando el cuerpo va a parar al pijama de madera y termina en el chapuy. No. Ahí queda la cáscara. El verdadero ser está en otro lado. Dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Es una víbora en la cual a veces hacen esos experimentos los científicos. Vio que le sacan la bolsita de veneno que tienen. No sé si alguna vez han visto el documental, que le sacan esas bolsitas de veneno que tienen acá, como en la garganta, no sé bien cómo se llamará esa parte del cuerpo de la víbora, la verdad. Pero es como que no tuviera más veneno. Puede morder, puede picar, puede doler un poco la pica, pero no puede matar. Efectivamente es así. La muerte física es eso para el creyente y eso el creyente lo celebra. Un texto más, en unas páginas más adelante nomás, la carta de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Versículo 13. Dice, y a ustedes, a vosotros, estando muertos en pecado, y a la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que nos era contrario. El acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dice algo más, que es muy curioso, que también quizás nos llena de intrigas a veces. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados, potestades, seres que responden a los mandatos de Satanás, fueron despojados completamente de todo su poderío. Cierto es que todavía hay un poder de daño que es real. Dice el apóstol Pedro que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está activo. Ciertamente es así. Pero legalmente no tiene ningún derecho. Esa acta que nos era contraria, por la cual Satanás acusaba a los hijos de Dios. Efectivamente el diablo tiene diferentes nombres que se lo presenta la Biblia, ¿no? Y uno de ellos es justamente Satanás, que quiere decir literalmente acusador. El acusador no tiene que acusar. No tiene ninguna razón de ser. Y ciertamente dentro del plan perfecto de Dios, en un momento determinado de su plan perfecto, de su plan profético, está determinado que Satanás sea arrojado al lago de fuego. Ese es, en realidad, para eso se preparó el infierno, ¿no? Para Satanás y sus ángeles. No está preparado para el ser humano, aunque lamentablemente muchos seres humanos hayan rechazado, se hayan decidido flagrantemente a rechazar el amor de Dios, a blasfemar contra el Espíritu Santo, a cometer el único pecado imperdonable que puede un ser humano llegar a cometer, que es rechazar el amor de Dios. Y lamentablemente tendrán que pasar una eternidad de dolor y de angustia en ese lugar, pero ciertamente estamos completamente seguros de que los principados, las potestades han sido completamente despojadas de todo su poderío. Han sido derrotados, han sido exhibidos públicamente en la cruz del Calvario, y eso es un motivo de celebración. En consecuencia, celebramos al Señor Jesús, celebramos su persona, celebramos su obra. Cierto es que recordamos el dolor que Él tuvo que pasar. Cuando en el pan recordamos el cuerpo entregado por nosotros. Cierto es que recordamos que tuvo que derramar sangre para que nuestra redención sea una realidad. Pero también no nos podemos olvidar que esto es transitorio, que es hasta que Él venga. Que Él despojó a los principados y a los potestades. Que la muerte no tiene ningún poder ya más sobre ninguno de nosotros. Y que efectivamente Cristo es el Señor de la historia, que va a poner en orden absolutamente todas las cosas. Amén. ¿Se han llegado recién? ¿Sigue enojada la compu? Está muy enojada.
Si tenés que reiniciar, no tenés drama. Ahí está. Bueno. Parece que zafa. Vamos a probarlo. Vale. Ahí agarró. Bárbaro. Bueno, gracias Juan. Bueno, ahí, menos mal que justo las canciones eran conocidas, si llegan a ser canciones más nuevas, estábamos todos en el horno, se pudo cantar, se pudo alabar al Señor, a pesar aún de que la compu no quería saber nada. Bueno, ahora parece que se le pasó un poco el enojo. Y vamos a ver si podemos acompañarnos con una pequeña presentación, la palabra de hoy. Vamos a charlar un poquito sobre la Biblia, ¿no? Sobre la palabra de Dios. Usted sabe que septiembre se considera el mes de la Biblia. Vamos a hablar de algunas cuestiones que por ahí, a veces, entre el día a día, por ahí nos olvidamos, algunas cosas son muy elementales, pero entendemos que son necesarias también considerar. Mirá, ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia? Básicamente, ahí lo tenemos. Las iglesias evangélicas históricamente han celebrado el mes de la Biblia en septiembre, porque el 26 de septiembre del año 1569 se terminan de imprimir los primeros 270 ejemplares de la Biblia del Oso. ¿Por qué se llamaba la Biblia del Oso? Es interesante. La Biblia del Oso fue la primera versión en español que se conoció. La tradujo al español un señor llamado Casidoro de Reina. Y bueno, formó parte del movimiento de la Reforma Protestante, que vamos a conversar ahora. Él estuvo también perseguido, preso y demás. Y justamente por traducir la Biblia al idioma de la gente, al idioma español. ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Porque ahí no sé si se ve, quizás en la próxima puede estar un poquito más grande. Ahí está, esto tira lucecita, ¿no? Ahí está la tapa de lo que era la Biblia. Justamente había como un oso en la tapa, ¿no? Había un dibujito de un oso que estaba como tratando de sacar miel de un panal. Por eso se llama así la Biblia del Oso. Y la figura era muy expresiva que usó Casidoro de la Reina. Era muy expresiva porque la misma palabra se presenta como una palabra dulce, como un panal de miel. Y como el oso fanático de la miel dice que, bueno, así es el ser humano que puede recibir palabras que Dios le trae. Como decía el apóstol Pedro, que deseen como el niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, o como el oso desea la miel. Así estaba planteado, ¿no? Y se dice que el 26 de septiembre de 1569 se terminan de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso. Luego, el catolicismo romano también se plegó un poco a ese mes justamente por un santo que ellos tienen, que lo llaman San Jerónimo, que fue el traductor de la primera versión en latín, que era la Vulgata latina. Ahora bien, también muchas veces se ha dicho que septiembre es el mes de la Reforma protestante. En realidad, estrictamente la Reforma protestante se celebra más en octubre, porque fue en octubre, ahora vamos a conversar algo de eso, pero no vamos a discutir las fechas, muchas veces se han macheado ambos eventos y no vamos a andar haciendo discusiones menores o tontas, ¿no? Pero lo que me interesa destacar es lo siguiente, mirá, celebramos que es el mes de la Biblia, porque la Biblia es un libro único, en todos sus aspectos. Mirá, acá se ve quizás mejor, está un poquito más grande el osito, quizás se pueda llegar a ver un poquito mejor. Claro, tenía muchos arabescos como se usaban en esa época los dibujitos, ¿no? Entonces, por ahí de lejos mucho no se ve, pero acá si usted lo mira de cerca se ve claramente que está ahí el osito tratando de escarbar y de sacar un poquito de miel del panal. Bien, la Biblia es un libro único.
como dice, hay un autor que se llama George McDowell, que hizo un trabajo muy, muy preciso sobre esto y otros temas. Hay un libro muy bueno que se llama Evidencia que existe un veredicto, que es muy recomendable. Y bueno, él dice, y habla un poquito de eso, que la Biblia es un libro único en su continuidad, porque es un mensaje uniforme acerca de la persona de Jesucristo. Usted sabe que aún desde el primer momento de la Biblia, de que se abre la Biblia, la persona de Jesucristo está presente y está hasta el último día, hasta el último texto, perdón. A pesar de ser escrito en un periodo de alrededor de 1600 años, con 44 escritores humanos diferentes, todos tienen un mensaje coincidente, coherente, consistente, que es el mensaje del amor de Dios expresado en la persona de Jesucristo. Al principio era un mensaje profético, porque estaba anunciando lo que vendría. Luego sería un mensaje concreto, porque Jesucristo ya había venido. Pero ya sea profético, sea concreto, Jesucristo está siempre presente en todo el mensaje de la palabra de Dios. Es único, decimos, en su continuidad, en su circulación, porque es el libro que más ha circulado y más se ha traducido a lo largo del mundo. Es único en su traducción. Usted sabe que el otro día, justamente, Fabio, que forma parte de los Gediones, nos invitó a varios hermanos a formar parte de un evento que organizaba la organización esta de Gediones Internacionales, ¿no? Que se dedican a repartir y a distribuir literatura, y especialmente la palabra de Dios, Nuevo Testamento, a lo largo de todo el mundo. Y este hermano, el que daba la charla, nos comentaba, bueno, ahora los que vienen a sacar una aplicación para celular, que después al final me la bajé. Se llama Gideon Bible Lab. Y en esa aplicación, usted sabe, hay 1831 idiomas a los cuales está traducida la Biblia. 1831. Increíble. Está en cualquier dialecto de tribus que están en el norte argentino, está traducida la Biblia. Cosa que antes parecía impensado. Pero realmente la Biblia es un idioma, es un libro único, aún también en ese aspecto, en su traducción, en la supervivencia, a través del tiempo, a través de la persecución. Usted sabe que ahora vamos a conversar algo también de que la Biblia en algunos momentos de la historia era un libro que estaba reservado para unos pocos. ¿Sí? Ahora después lo vamos a desarrollar un poquito más. A través de las persecuciones de los cristianos. Y también ha sobrevivido en medio de las críticas, de lo que se llamó en un momento el movimiento de la alta crítica, que era un movimiento intelectual que estaba en Europa y que empezaba a decir, bueno, no, en realidad Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque para esa época no existía la escritura. Claro, después descubren que el Código de Hammurabi, que es el primer texto que se conoce, es anterior a Moisés. Y así, con miles y miles de cuestiones que fueron criticándole al texto bíblico, que posteriormente se pudieron refutar. La Biblia sobrevivió a eso y es único en ese aspecto, pero sobre todo, especialmente, es único en su enseñanza. Es único en el mensaje que transmite. Es el mensaje justamente de la persona de Jesucristo. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Bueno, lo podemos dividir de distintas maneras, pero lo interesante es que cuando usted abre la Biblia, no se va a encontrar con un tratado de teología. No es así. Bueno, Dios es A, punto A, santo, punto B, etc. Omnipotente, omnipresente. Bueno, si bien creemos en los atributos de Dios, no está planteado como un tratado de teología. Usted abre la Biblia y simplemente encuentra historias. Ni más ni menos que eso. Y se nos cuenta la historia de la creación, la historia de la caída del ser humano en pecado. Se nos cuenta la historia de la degradación del ser humano al punto tal que Dios tiene que decidir destruir la tierra a través de un diluvio. Se nos cuenta la historia de Noé, cómo es salvado, se nos cuenta la historia de los patriarcas, se nos cuenta la historia del pueblo de Israel, se nos cuentan historias. Pero a través de esas historias, la persona de Dios se puede encontrar, se puede verificar, se puede ver el amor de Dios trabajando en las personas. Por supuesto que tenemos un Antiguo Testamento que le llamamos, ¿no? Y si lo queremos dividir, bueno, tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, los libros históricos, desde el libro de Josué en adelante hasta el libro de Esther, los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés.
Y los libros proféticos, algunos dividen a los profetas en mayores y menores, pero simplemente por la cantidad de textos que escribieron entre Isaías y Malaquías. Llegamos al Nuevo, encontramos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Hechos, que es muy particular, las cartas, algunas son de Pablo, de otros apóstoles también, y la revelación profética del final de los tiempos a través de Apocalipsis, que también es un libro muy especial. Pero lo interesante es que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, como decimos, a través de toda la Biblia se habla de la persona de Jesús. Se puede encontrar, ya sea anunciándolo o ya sea mostrando su mensaje a Jesucristo de diferentes modos, en diferentes aspectos en cada uno de los 66 libros de la Biblia. Sería largo como para enumerarlo, pero busque algún material sobre eso que seguramente le va a resultar interesante. Ahora, hay un detalle que no es menor. Sobre esto estábamos conversando algo recién, y vamos a ampliar un poquito. Y es que el acceso a la Biblia no siempre fue libre como hoy lo conocemos. Hoy decimos es el libro más impreso del mundo, todos tenemos versiones de todos los colores, tenemos letra grande, letra chica, para chicato, para ciego, para lo que venga, braille, lo que venga. No siempre fue así. Durante mucho tiempo, la Biblia era un privilegio que solo tenían justamente un grupo de privilegiados. Bajo el catolicismo romano en su época de apogeo, llamémosle, la Biblia era accesible solamente para los sacerdotes, solamente para los que tenían algún tipo de instrucción, porque decían que si el pueblo llegaba a acceder a la Biblia podía hacer mal uso de ella. Pero el punto es que después las tradiciones fueron reemplazando a la Biblia y nadie tenía cómo corroborarlo. Pero siempre que los seres humanos han intentado restringir el acceso a lo que Dios quería decir, ya sea a través de la Biblia o ya sea a lo que, no sé, por ejemplo, lo que Jesucristo quería enseñar. Dios siempre se encargó de poner las cosas en orden. Miren, piensen ustedes ¿se acuerdan cuando venían los nenes a saludar a Jesús? Y los discípulos, claro, Jesús estaba dando enseñanza, estaba hablando de distintos temas, ¿no? En un caso estaba hablando del divorcio, con temas de debate académicos muy elaborados en algún punto, ¿no? Y vienen los nenes a saludar a Jesús y Jesús los empieza a bendecir, los empieza a tocar. Los nenes contentos de saludar a Jesús, Jesús contento con los nenes, y los discípulos que vienen a pinchar el globo y a decir, che, no, sáquenlo a los pibes porque están molestando. Dice el texto bíblico que Jesús se enojó en ese momento. Una de las 3 veces que Jesús se enojó. Jesús se enojó. No hay cosa que más le moleste a Jesús que las personas impidan a quienes vienen con un corazón sincero y se acercan a Él, a escucharlo o a poder tener un tiempo para compartir con Él. Jesús se enoja por eso. Y dice, dejen a los nenes venir. De ellos es el reino del cielo. Pero paren un poco la mano. ¿Hay temas que tenemos que hablar? Sí, ya los hablaremos en su momento. A los nenes déjalos venir. Y siempre que ha ocurrido a lo largo de la historia que alguien trató de impedir que las personas sinceras lleguen y se acerquen a Dios, Dios tiene que poner las cosas en orden. De alguna manera lo ha hecho, ha levantado personas, como en el caso de Martín Lutero, que tienen ahí, que fue quizás el padre de lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Usted sabe que Lutero era simplemente un monje, ¿no? Era alguien que siempre estuvo deseando por todos los medios encontrar cuál era el camino a la salvación. En algún momento lo único que se pensaba en aquel tiempo era que el camino a la salvación estaba en los conventos, entonces por eso en un convento. Y se hizo fraile, se hizo monje. Pero claro, ahí no encontró a Dios porque seguía teniendo un corazón lleno de angustia, lleno de tormento, no encontraba la paz. Hasta que, bueno, en un momento, quizás en el año 1511 seguramente, él hace una visita a Roma, incluso conoce al Papa de aquel tiempo, Julio II, y realmente volvió escandalizado de lo que había visto en Roma.
Dice que él cuenta que ve cosas que jamás había podido sospechar. Dice que el Papa era un hombre de mundo, un gran soldado, pero tenía más placer en conquistar tierras y derramar sangre que en la tarea propia de su ministerio espiritual. Y al regresar de su viaje cae enfermo, cae con tristes pensamientos, pero vuelve a la palabra de Dios. Él tenía el privilegio, claro, porque era monje, y se encuentra con un texto clave. Romanos 1:17, también repetido en Gálatas 3:11, también repetido en Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Y ahí se le cayó la venda de los ojos a Lutero. Y ahí se daba cuenta que no podía encontrar el favor de Dios a través de las obras. Y que solamente lo podía encontrar a través de Jesucristo, a través de la persona del Señor Jesús. Usted sabe que después, bueno, ahí a partir de ahí, bueno, comienza Lutero todo un viaje espiritual que fue desarrollándose en la comunión con el Señor, ¿no? Y bueno, justamente un momento clave ocurre el 31 de octubre de 1517, que es cuando clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Claro, en aquel tiempo existía un negociado espantoso que se llamaba la venta de indulgencias, ¿no? Y de esa manera, con las indulgencias, ¿qué eran? Era algo que se compraba, que usted le compraba al sacerdote, y supuestamente esas indulgencias servían para sacar almas del purgatorio. Entonces, incluso había doctrinas que decían, bueno, apenas la moneda toca la cajita y se escucha el ruido, el alma ya salió del purgatorio y pasó al cielo. Bueno, él clava justamente, él escribe indignado contra esas distorsiones, y clava las 95 tesis, algunas, las más importantes, si quiere le leo la 27, dice: predican vana tradición de los hombres cuando dice que tan pronto como el dinero se echa en la caja, el alma sale del purgatorio. La 29 dice: irán al infierno junto con sus maestros todos cuantos afirman que las bulas de las indulgencias tienen asegurada la salvación. La 36 dice: cualquier cristiano que se sienta verdaderamente arrepentido de sus pecados tiene ya la absolución plenaria de las culpas y penas, la cual le pertenece y se le aplican sin cartas de indulgencia. La 37, todo verdadero cristiano, sea vivo o difunto, tiene su parte en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia por el don de Dios sin necesidad de cartas de indulgencia. Claro, a raíz de eso, bueno, hubo muchas. Ustedes después pueden investigar la vida de Lutero, ¿no? Que es muy interesante, pero sufre lo que se llamó la bula de excomunión papal en 1520. Esa bula no es que simplemente lo sacaban de comunión de la Iglesia Católica, iba más allá. La Iglesia estaba aliada con el Estado y quien se pudiera encontrar a Lutero por cualquier camino tenía el derecho de matarlo sin recibir ningún tipo de condena, por ejemplo, a raíz de esa bula de excomunión que tenía, que pesaba sobre él. Claro, y él empieza a escribir, había personas, todo el movimiento de lo que él estaba enseñando había tenido un impacto muy fuerte en el pueblo, ¿no? Y había muchas personas que lo respetaban, que seguían sus enseñanzas, que habían vuelto a la palabra de Dios, que habían llegado a Cristo, ¿no? Y este movimiento no se podía frenar. Entonces, bueno, hay alguien que lo asila, le brinda una especie de asilo político o algo por el estilo en un castillo, y desde ahí sigue escribiendo. Y bueno, desde ese lugar continúa escribiendo artículos y demás, y al punto tal que hay como una especie de presión política, hay un montón de detalles que no vienen al caso, pero le dan la posibilidad de presentar su defensa ante el emperador en lo que se llamó en 1521 la Dieta de Worms. Y allí él se tiene que presentar, obviamente primero le aseguraron, le tuvieron que enviar una carta que lo convocaban en el término de 21 días a presentarse en Worms ante el emperador y ante la Dieta, que era el concilio, la asamblea. Le tienen que mandar otra carta que le prometían toda seguridad en el viaje, porque sabía que tenía que tener algún salvoconducto encima, porque si no lo boleteaban. Y bueno, finalmente se presenta ante esta Dieta de Worms, hace una gran defensa simplemente de lo que era la fidelidad a la Escritura, ¿no? Y la necesidad de la gente de acceder a la Escritura en su propio idioma. Bueno,
Hay una serie de idas y venidas, pero bueno, finalmente él se retira de esa dieta de Worms. Quedó muy en evidencia todo lo que él predicaba. Fue asombroso para mucha gente también se convirtió allí. Y bueno, finalmente obtuvo un salvoconducto para que no lo mataran, ¿no? Y bueno, tuvo que ir a otro lugar. Y en el año 1522, y acá sucede lo interesante, él traduce o saca a la luz, en realidad, la traducción del Nuevo Testamento en alemán, que era el idioma del pueblo, el idioma de la gente. Imprimen 3.000 copias del Nuevo Testamento. Y por primera vez, el pueblo, la gente común y corriente, está bien que muy pocas personas podían saber leer, ¿no? Entonces también era dificultoso por eso, pero pueden llegar a lo que hoy para nosotros resulta tan común, tan sencillo. Mira, tenemos la Biblia, sí, bueno, qué sé yo, leemos, no leemos, la hacemos juntar polvo, no. Bueno, fíjense todo lo que hubo que pasar para que la Biblia pudiera llegar a las manos de todo el pueblo. Todo lo que hubo que sufrir, todas las personas que tuvieron que morir incluso por ese motivo. Vamos a avanzar uno más. A ver si me lo toma. Ahí está. El mensaje de la Biblia, el texto que impactó a Lutero. Ese es el texto, Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Desde siempre Dios quiso revelar este mensaje, nos quiso revelar a todos cuál era nuestra realidad. Y ciertamente había muchas distorsiones que poco a poco, obviamente que en la época de Lutero todas las distorsiones que había no se pudieron eliminar, muchas quedaron, pero poco a poco se fueron limpiando y Dios siguió haciendo una obra. Pero Dios quiso siempre revelar este mensaje a las personas. El justo por la fe vivirá. El pecado de cada ser humano es el que nos condena delante de Dios. Usted sabe que en la época de los israelitas, de los profetas hebreos, existía esa idea, distorsionada también, de que había personas que tenían un destino prefijado que era debido a la maldad de sus padres, sus antepasados, esa maldad los iba a atacar y los iba a hacer destruir. Y bueno, el profeta Ezequiel, Dios le hace a través del profeta Ezequiel refutar un poco esa idea. En el libro de Ezequiel, justamente el capítulo 18, dice: ¿qué piensan ustedes que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, el refrán, esa frase que era de cabecera, decía lo siguiente: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, la enfermedad. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel. Y aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno es responsable delante de Dios, cada uno no puede de alguna u otra manera transferir salvación, transferir bendición, transferir perdición. No hay posibilidades, no hay manera. Cada uno es responsable delante de Dios. Es cierto que la influencia que puede ejercer, qué sé yo, un padre sobre un hijo, es enorme, es tremenda, pero por más influencia que haya, no se puede transferir la salvación, no se puede transferir vida espiritual. Dios tiene hijos, no nietos. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Mirá, fíjate, en el libro de Ageo, algo interesantísimo que dice Ageo. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y en el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Es decir, alguien lleva, un sacerdote o alguien lleva algo santo en sus manos, toca algo, ¿lo va a santificar por tocar algo? No. Si un inmundo, a causa de un cuerpo muerto, algo que existía en la ley de Israel, ¿no? Esa inmundicia cuando alguien tocaba un cuerpo muerto. Si un inmundo, a causa de un cuerpo muerto, tocaba alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: ¿inmunda será? Sí. Respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Lo que está diciendo es que el pecado se disemina como un virus. Está diciendo, la inmundicia, la santidad se puede transferir. No, la inmundicia sí.
¿La buena salud se puede transferir? ¿Se puede contagiar? No. La enfermedad sí. ¿La santidad se puede transferir? No. ¿El pecado se puede diseminar? Sí. Algunos pensaban que la enfermedad se podía contagiar, ¿no? Así le pasó a un médico amigo de mi papá hace muchos años, seguro que se acuerda. Que había mucha malaria económica y decía, encima parece que hay epidemia de buena salud. Bueno, esas cosas no existen, ¿no? Pero a él, pobre, la malaria que vio, parecía que sentía una epidemia de buena salud, pobre. Pero bueno, no existió, jamás existió la epidemia de buena salud. Jamás nadie se contagió de buena salud. Pero bueno, el pecado se disemina como un virus, podemos decir. Pero ya desde el Antiguo Testamento, desde el momento en que Dios, todavía Jesucristo no había venido, pero yo estaba mostrando cuál era el plan perfecto a través de Jesucristo, estaba mostrando cuál iba a ser justamente la forma de solucionar ese problema del pecado. De que el alma que pecare, esa morirá. Bueno, el alma que pecare, esa morirá. Es justo, por la fe, vivirá. Lo decía también a través de un profeta, el profeta Habacuc, que es sobre ese profeta que construye y se escribe todo lo que escribe el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, escribiendo a los gálatas, también la epístola de los hebreos. Y aquí, aquel cuya alma no es recta, decía Habacuc, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En Génesis también Abraham dice, y también lo toma Pablo escribiendo a los gálatas, dice que cuando Abraham estaba sufriendo la angustia por no tener un hijo, dice que en un momento Dios se le presenta, se le manifiesta, le da la promesa y dice que Abraham creyó a Jehová, y eso le fue contado por justicia. Él cree y después desarrolla una obra tremenda. Pero él cree primero. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia, algo que después también toma Pablo escribiendo los Gálatas. Por la fe Dios nos imputa la justicia de Jesucristo. Mirá, el mensaje de la Biblia es este: Cristo muriendo por nuestros pecados. Porque primeramente les he enseñado esto, lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras. El amor de Dios en la persona de Jesucristo es el mensaje de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me quedaba una más que no sé, se me debe haber perdido por ahí. Pero lo último que quería comentar era lo siguiente. Usted sabe que cuando... Ahí está, era esto. Cuando vino la Reforma Protestante, se trajo una recuperación del valor bíblico, ¿no? Permitió que no solamente la Biblia pudiera acceder, puede ser accesible para cualquier persona. Se le permitió el libro examen de la Biblia para cualquier persona. Algunos han tratado de distorsionar y decir, bueno, no, la Biblia es de libre interpretación, dijeron los protestantes. No dijeron eso. Dijeron que podían examinarla libremente, que era otra cosa. Y su mensaje se resume en lo que eran 5 lemas, que los tradujeron 5 solas. ¿Sí? Solo Escritura. Es decir, la única autoridad que existe sobre la Iglesia y sobre los creyentes es la Escritura, es la palabra de Dios. Solo Cristo, lo que define el origen y el objeto de la fe cristiana. Ningún ritual, institución, individuo puede ocupar el lugar de Jesucristo. Sola gracia, el cual es el único fundamento por el cual Dios acepta a los hombres. Usted sabe que no somos salvos por fe, somos salvos por gracia, por el regalo inmerecido de Dios. Pero sí existe la sola fe también, porque la sola fe es el medio por el cual los seres humanos llegamos, accedemos a la gracia de Dios. Solo fe, y solo a Dios le da gloria. Solamente Dios es digno de ser glorificado, y en esencia la adoración que todos los seres humanos podemos llegar a desarrollar o a tener, solamente puede tener objeto a la persona de Dios. Sola Escritura, sola Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Usted sabe que, con esto terminamos, usted sabe que Martín Lutero, cuando iba camino desde el castillo donde estaba asilado, ahí a la dieta de Worms, iba camino ahí, iba haciendo ese viaje en ese camino. Durante ese tiempo compuso
Y ahí no sé si alguno de los chicos me va a acompañar para cantar. Después vamos a terminar cantando. Compuso un precioso himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Y ahí iba Lutero caminando y iba escribiendo. Y le iba poniendo música a todo lo que él estaba viviendo. Que obviamente que era muy pesado. Él no sabía si no le iban a terminar cortando la cabeza. Así que usted imagínese lo que eso significaba. Y frente a eso, él se iba apoyando en la persona, le iba escribiendo. Castillo fuerte, nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado ya por la palabra santa. Vamos a terminar esta meditación, lo vamos a hacer cantando este precioso himno, escrito en el año 1521. Imagínense que, no sé si se imaginó que iba a terminar cantando una canción que se escribió en el año 1521, pero así lo vamos a terminar. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Acá están Pedro y Patrick que nos van a acompañar con el teclado. Esperemos que la compu no se enoje. Ahí está, ahí aparece. Y con esto vamos a cantar. No es fácil, vamos a cantarla como podemos, como nos salga, pero es preciosa esta canción, Castillo fuerte. Vamos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas de amor, astucia y gran poder. Cual el rayo de la tierra, nuestro valor está aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros nada, de Dios el escogido. Sabéis quién es Jesús, el que venció la cruz, Señor de Salvador, y pues el sol venció, él triunfa en la batalla. Aún si están demonios prontos a devorar, no temeremos porque ellos sabrán prosperar. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejará aún mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes de honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Todo el mensaje de la Biblia es así. De Dios el reino queda. Al final del juego, el Señor Jesús
es el Señor de la historia, tiene el control de todo. Y así va a suceder, que de Dios el reino queda. Vamos a orar para terminar. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido pasar alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella, porque vos, Señor, no solamente hiciste las cosas perfectas en Jesucristo, no solamente planeaste la salvación desde antes de la fundación del mundo, no solamente te acordaste de nosotros cuando éramos pobres y míseros pecadores. Mostraste tu amor para con nosotros en que aún siendo enemigos tuyos, Cristo murió por nosotros. No solamente hiciste eso, sino que nos dejaste tu palabra escrita para que meditemos, para que la entendamos, para que la aprendamos, para que la vivamos, para que vivamos de acuerdo a lo que vos pretendes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos encontramos con vos. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos dirijas en todo para que podamos obedecerte, bendecirte, bendecir a las personas que están a nuestro alrededor y que muchas personas puedan conocer el mensaje del Evangelio, el mensaje de transformación, el mensaje de salvación. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento, te pedimos que guíes, que bendigas a cada hermano, que bendigas a cada hermana y que todos, Señor, podamos disfrutar una semana en comunión con vos y bendiciendo, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor. Te damos gracias por todo, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por su presencia, su atención. Y bueno, en la bondad del Señor nos encontramos el próximo miércoles.